Qué hermoso estar juntos y compartir la vida del Señor. Queremos saludar a todos los que están conectados. No sé si se puede poner todos los que están conectados en esta mañana. Hay gente, hermano, en Guatemala y en México son 3 horas menos. Entonces ellos empezaron a las 6 de la mañana. Si usted esta mañana, mire, si usted esta mañana con la lluvia le dio así como una cosita salir de la cama, miren estos hermanos que están aquí preciosos. ¿Qué le parece si les damos un aplauso a todos los hermanos? Ahí están los hermanos de Guatemala, de México, de Mercedes, de San Francisco. Julián, que está en Croacia, son 6 horas más. Qué hermoso. Qué lindo es cuando a pesar de las distancias nos podemos reunir en el Señor. Yo quiero pedirle que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Tengo la responsabilidad de comenzar esta jornada con la primera palabra. Entonces vamos a lo nuestro y vamos a leer para eso 1 Corintios capítulo 9, versículo 22 al versículo 24, que dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos, me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Verso 23. Y esto hago por causa del Evangelio. Diga conmigo, por favor, por causa del Evangelio. Para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como en la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana tiene por título La misión, el Evangelio y nuestra participación. La misión, el Evangelio y nuestra participación. Y vamos a tocar algunos aspectos que hacen a este entendimiento del Evangelio y cómo nosotros participamos. Y esta palabra participar va a estar presente durante toda esta mañana, o por lo menos en lo que a mí respecta. Participar en lo que Dios hizo, participar en lo que Dios está haciendo y participar en lo que Dios hará. Pablo tiene esta expresión que dice en el verso 23, todo esto lo hago por causa del Evangelio. Y hay una versión que creo que es la NBI, que dice para participar de sus frutos. Entonces, para eso vamos a describir rápidamente, yo sé que todos lo sabemos, pero no está de más recordarlo. Y como dice la Chiqui Legrand, el público se renueva. Entonces, por si hay alguien que se añade en este encuentro que no estuvo en los anteriores, vamos a repasarlo y nos hace bien a todos recordarlo. Es importante entender la misión de la iglesia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido por qué la iglesia está? Hace unas semanas atrás tuvimos una actividad en la universidad en la que curso, donde el profesor nos preguntaba si la iglesia tiene una misión o si la misión tiene una iglesia. Y fue un debate muy interesante junto con el resto de los compañeros, porque por lo menos yo nunca me había puesto a pensar en ese orden, si la iglesia tiene una misión o la misión tiene una iglesia. Es como la pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina.
Y comenzamos a dilucidar un pensamiento que dio origen a esta participación de esta mañana, entendiendo que Dios siempre tuvo una misión. La misión de Dios fue darse a conocer, expresarse. A eso le llamamos el propósito eterno. Él siendo conocido. Y la iglesia colabora en esa misión, pero no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios. Dios es el que se da a conocer y la iglesia colabora en que Él se dé a conocer en nuestra generación. Por lo tanto, vamos a describir algunos aspectos de esta palabra misión que son tan interesantes poner como base para todo lo que va a transcurrir en la jornada de hoy. La palabra misión se entiende de una manera distinta cuando describe la naturaleza de la iglesia. Por muchos años nosotros hemos reducido o simplificado la idea de misión a las misiones, creyendo que en un momento específico, en una actividad específica, alguien iba a salir a hacer misiones al otro lado del mundo. Y 100% lo incluye, pero eso no engloba la totalidad de la misión de la iglesia. Porque la misión de la iglesia, vuelvo a repetir, que Dios sea conocido en nuestros días y que el orden temporal sea restaurado, nos compete a todos. Mira al que está a su lado con la mejor sonrisa que tenga en esta mañana y dígale, nos compete a todos. Todos estamos involucrados, todos fuimos llamados a colaborar con la misión de la iglesia. Por lo tanto, no es una actividad específica. La misión de la iglesia no es una actividad específica en la que nosotros colaboramos de vez en cuando, sino en la que comprometemos nuestra vida para que en todo lugar donde estemos y a todo lugar donde vayamos, Él sea dado a conocer. Por lo tanto, la misión de la iglesia no es una actividad, sino que es su identidad. Por todo lugar y en todo momento, dice el apóstol Pablo, se manifiesta el olor de su conocimiento. Eso describe nuestra misión. En todo momento y en todo lugar. La palabra misión nos recuerda que la iglesia no solo está encerrada en sí misma, sino que también está orientada a todos aquellos que nunca han escuchado el mensaje y a todo el orden temporal que no ha sido afectado con el reino de Dios. Por lo tanto, la misión de la iglesia es triple. Dios hace una obra en nosotros, Dios hace una obra con nosotros y Dios hace una obra mediante nosotros. Solo para dar tiempo a los que escriben, ¿puede repetir conmigo? Dios hace una obra en nosotros, con nosotros y mediante nosotros. El riesgo está en que una de estas se vuelva la absoluta y la total. No, Dios solo trabaja con la iglesia, entonces Él solo trabaja en mí. Sí, es verdad, pero también es verdad que Dios trabaja con nosotros, o mejor dicho, nosotros trabajamos con Dios. Y también es verdad que mediante la iglesia Dios se da a conocer. La manera en la que Dios se hace visible en nuestros días es mediante la iglesia. Por lo tanto, la idea de la misión o el sentido o la tarea nos recuerda que la iglesia también está orientada hacia aquellos que nunca han oído el mensaje y hacia aquellos que no han sido impregnados con los principios del reino. La iglesia es misional al definir cómo un cuerpo es enviado al mundo y que no existe para su propio beneficio, sino para anunciar las buenas nuevas. La iglesia no existe para su propio beneficio, sino para anunciar las buenas nuevas de salvación, tal como comenzamos esta mañana. Pero ahora pensemos, al describir misión, pensemos también en describir a la iglesia según el Evangelio. El Evangelio nos redefine, el Evangelio nos reenfoca, el Evangelio nos transforma y nos lleva a ver cómo Dios ve desde la perspectiva que Dios ve. No es lo mismo nosotros definir el Evangelio que ser definidos por el Evangelio.
Si nosotros definimos el Evangelio, entonces el Evangelio será lo que nosotros creemos que sea. O, en el peor de los casos, será lo que nosotros quisiéramos que el Evangelio sea. Bueno, entonces el Evangelio es solo sanidad. Bueno, entonces el Evangelio solo es libertad. O el Evangelio es solo restauración. Entonces, en una premisa de definir nosotros el Evangelio, le asignamos al Evangelio la medida o que nosotros queremos o que nosotros conocemos. Por ejemplo, todo el Antiguo Testamento está lleno de diferentes facetas del carácter de Dios. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Sebaot. Son expresiones, son atributos, son caracteres que reflejan al Señor. Pero ninguna de esas expresiones es absoluta. ¿Me acompañan en la idea? Ninguna de esas expresiones es absoluta. Simplemente es una faceta que Él permitió dar a conocer. Si nosotros definiéramos a Dios en base a una faceta, nos quedaríamos solo con la faceta que conocimos. Entonces, por ejemplo, para Abraham Dios solo hubiese sido el Dios proveedor. Pero nosotros vemos a lo largo del camino de Abraham que él se encontró con más facetas de Dios, no solo con Dios proveedor. Pero si definimos a Dios en base a nuestra experiencia, nos quedamos con una visión limitada. Si yo experimenté sanidad, entonces digo que Dios es sanador. Y es verdad porque lo incluye, pero Dios no es solo sanador. Con el Evangelio nos acontece lo mismo. Si definimos el Evangelio en base a nuestra idea, en base a nuestra experiencia o en base a nuestro conocimiento, tendremos un conocimiento parcial, pero no un conocimiento pleno. Y la meta de Dios no es llevarnos a un conocimiento parcial, la meta de Dios es llevarnos a un conocimiento pleno. Por lo tanto, si definimos el Evangelio nosotros, también definiremos la iglesia nosotros. Entonces nosotros comenzaremos a ver solo una iglesia que sana. Y entonces escucharemos frases como esta: la iglesia fue llamada a sanar a los enfermos. Y es verdad, pero no es todo. Si nos quedamos solo con la parte del Evangelio que restaura, entonces diríamos, la iglesia fue llamada a restaurar a los dañados. Y es verdad, pero no es todo. Si nosotros lo definimos en base a nuestra experiencia, en base a nuestro conocimiento o en base hasta lo que nosotros vimos. Pero qué diferente es cuando la definición sale de la boca de Dios. Cuando Dios es el que define. Jesús dice algo que no lo vamos a tocar por razones de tiempo, pero ya lo hemos mencionado en otras escuelas. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Él está edificando para saber cómo nosotros colaboramos? La jerarquía o el orden no es que los constructores sean primero. Nosotros hemos tomado los constructores y les hemos puesto jerarquía de casa. Los constructores no son la casa. Y esto se describe en Efesios capítulo 4 y no lo vamos a mencionar en profundidad. Nosotros fuimos llamados a colaborar en la edificación de su casa. Por lo tanto, debiéramos de preguntarnos, ¿qué es lo que Dios está edificando para garantizar que nosotros nos sumemos a lo que Él está edificando? Hay por lo menos 5 descripciones básicas y profundas al mismo tiempo que vamos a mencionar en esta mañana. Número 1, el Evangelio demanda de que quienes lo oyen lo acepten como el verdadero relato del mundo en el que viven. El Evangelio demanda que quienes lo oyen lo acepten como el verdadero relato del mundo en el que viven. Entender el Evangelio desde esta perspectiva es entender el Evangelio de que en Cristo se revela el significado de toda la historia. De que en Cristo el Evangelio proclama que en su vida, en su muerte y en su resurrección es el punto hacia donde Dios apuntala la historia. Yo no debo de preguntarme qué están haciendo las tinieblas en nuestros días. Yo debo preguntarme qué es lo que Dios está haciendo.
Porque es Dios quien está en control de la historia. Es Dios quien está sentado en su trono gobernando sobre las naciones de la tierra. Definir el evangelio de otra manera es asignarle poder a quien no controla la historia. Hermanos, y es nuestro anuncio en esta mañana y será nuestro anuncio durante los próximos días. El evangelio propone que Dios sigue siendo el rey de toda la tierra y que Él está gobernando. Por lo tanto, nosotros no aceptamos el relato que las redes sociales hacen de esta ciudad, ni que las noticias hacen de esta ciudad, ni que los gobernantes hacen de esta ciudad. Nosotros aceptamos la propuesta del evangelio, que es Dios sigue gobernando la historia. En Cristo se resumió la historia. El pasado, el presente y futuro le pertenecen a Él. Por lo tanto, y discúlpenme que sea reiterativo en esto, porque lo hemos dicho en la última semana con más fuerza, Dios sigue siendo Dios. Dios no está en crisis. Dios no se movió de su gobierno. La posición preexistente que Él ha tomado desde antes de la fundación del mundo y fue ratificada en la victoria de Cristo en la cruz, lo ha hecho a Él Señor sobre todo. Dudar de eso es dudar del evangelio. Dudar de que Él está en control de la historia. Ay, pero ¿qué va a pasar con tal ciudad? ¿Y qué va a pasar con tal nación? ¿Y qué va a pasar qué será de nosotros? Él está en control de la historia por una sencilla razón. Él es la historia. Él no está en control de la historia porque va acomodando lo que el hombre va haciendo. Uy, este metió la pata. A ver, vamos a rectificar la historia y entonces los sucesos van a cambiar. Nosotros tenemos una mente muy hollywoodense del destino. Efesios capítulo 2, verso 10. Él preparó las buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. No hay margen de error si andamos en buenas obras. Dios no cambia su propósito. Somos nosotros quienes nos alineamos a su propósito y descubrimos por la obra del Espíritu Santo en nosotros cuáles son las buenas obras en las que debemos de andar. Pero aún si nosotros nos movemos de esas buenas obras, Dios no entra en crisis, Dios no entra en pánico, por una sencilla razón. Él es el dueño de la pelota. Él es el dueño de la historia. Él es el Señor sobre la historia. En Él se resume todo. Toda la creación fue resumida en Él. Efesios capítulo 1, y yo sé que lo conocemos de memoria, pero oro al Señor que en esta mañana se nos haga carne el entendimiento de que nada de lo que pasa en el mundo conmueve a Dios, porque Dios ya se conmovió una vez y fue suficiente conmoción para que su Hijo viniera a la tierra. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese fue el fin. Segundo, Perdón, déjeme aclarar esto del punto 1. No solo la historia del hombre fue resuelta en la cruz. Si nosotros definimos la salvación, otra vez, desde nuestra perspectiva decimos, en la cruz Dios perdonó mis pecados. Pero no solo el hombre fue resuelto en la cruz. En la cruz también fue resuelto el cosmos. En la cruz fue resuelto el universo. En la cruz fue resuelto el mundo. No hay otro sacrificio que tenga que venir. Por eso necesitamos el entendimiento y oro al Señor que nos ilumine el Espíritu en esta mañana y en este día para entender que Dios no está haciendo algo aparte de lo que Él ya hizo y que el mundo también está incluido en aquella obra. Lo que pasa es que no lo sabe. Por eso nosotros somos embajadores de reconciliación que le anunciamos al mundo que Él ya está reconciliado con Dios. Esa palabra mundo que nosotros vemos en 2 Corintios 5:20 incluye todo. Por eso es hasta irresponsable la idea de que nos vamos y total que el que venga se las arregle. Estos días no me acuerdo con quién hablaba, le confieso que no me acuerdo con quién, pero con alguien hablaba. ¿Vio cuando usted va a un hotel o alquila una casa por Airbnb o por un contacto o lo que sea? Hay una situación que puede darse. Y es que cuando usted se vaya o cuando usted llegue, si el inquilino anterior no dejó en condiciones la casa,
cuando usted llegue la casa no está en condiciones. Y cuando usted se vaya, usted puede decir algo como esto. Bueno, se rompió, los nenes mancharon la pared, está todo un desorden, pero bueno, nosotros nos vamos, que venga el que sigue y que la arregle. Muchas veces nosotros tomamos esa posición con el mundo en el que vivimos. Y hermanos, el mundo en el que vivimos también fue incluido en aquella cruz. Todo el orden temporal fue incluido en aquella cruz. Por lo tanto, la iglesia está en la tierra para que todo sea devuelto al diseño de Dios, para que todo sea devuelto al orden de Dios y no una mentalidad irresponsable de, bueno, que venga lo que venga, total nosotros nos vamos. Porque toda la historia y todo el mundo fue reunido en Él. Por lo tanto, no aceptamos otro relato. Por lo tanto, no aceptamos otra noticia. Claro, está, es real, pero no la aceptamos. No vamos a hacer nada en tal ciudad porque mirá cómo está todo. No, vamos. No vamos a entrar a tal territorio. No vamos a entrar a tal pueblo alcanzado en 2025 porque mirá, las cosas se están complicando. No, vamos a entrar porque todo está bajo el relato de Dios. Todo está bajo la palabra de Dios. Todo fue sometido a Él. Avancemos porque estamos en el punto 1. Número 2. El Evangelio es el tema central de su relato, donde el propósito de Dios se hace real y su actividad es renovar, es volver a ser nueva, no recauchutar, no remendar, renovar, volver a ser nueva, devolverlo a su estado original. El foco central del Evangelio es renovar la creación y el género humano. Número 3, el tema central del mensaje. Recuerda que estamos viendo cómo el Evangelio define la iglesia. El tema central del mensaje son las buenas nuevas de que el reino de Dios ya está en la tierra. Por eso Pablo decía, nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. No nos recomendamos a nosotros mismos. No andamos con nuestras cartas de presentación porque nuestro objetivo es anunciarle al mundo y es anunciarle a la creación que el reino de Dios ya está entre nosotros. Por lo tanto, el reino de Dios no es una esperanza futura de que en algún momento estaremos mejor. El reino de Dios fue establecido con Jesús en la cruz y está creciendo hasta tomarlo todo. Y esa es nuestra tarea, que el reino tome todo. Y nuestra tarea define el mensaje. No andamos anunciando no nos anunciamos a nosotros mismos en términos de anunciar qué tan buenos somos como iglesia, sino que nuestro mensaje se centra en anunciar las buenas nuevas. Tendríamos mucho para hablar de esto, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad. Número 4. El Evangelio nos revela que Dios lleva a cabo sus propósitos redentores en la historia mediante un pueblo escogido por Él para mostrar hacia dónde apunta la historia. El Evangelio nos revela que Dios escogió un pueblo. ¿Puede levantar tus manos conmigo y decir, yo soy parte de ese pueblo? En el Antiguo Testamento, ese pueblo escogido era Israel. Pero Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, nos dice que ese pueblo escogido somos nosotros. La iglesia es el pueblo escogido de Dios. Tendríamos que abundar en otro tema y abrir otra ventana que después no vamos a tener tiempo de cerrar si profundizo en esto. La iglesia es el pueblo escogido de Dios. Todo el que conforma la iglesia, la nueva creación, el nuevo hombre, la nueva criatura, es el pueblo escogido de Dios. Ahora, ¿para qué está el pueblo escogido? A vosotros hoy, 1 de Pedro 2:9, ¿no? Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Por favor, céntrese y quédese conmigo por unos segundos en el para que anunciéis.
Hermanos, la iglesia es el testimonio en la tierra de hacia dónde va la historia. Oh. Por lo tanto, la experiencia que nosotros tengamos de Él y el conocimiento pleno que nosotros alcancemos de Él es la buena nueva que el mundo necesita para saber que esto no va a pique. La iglesia fue llamada a anunciar, a dar a conocer y a expresar hacia dónde apunta la historia. Por lo tanto, si el mundo se siente perdido, a quien debería buscar es a la iglesia, porque la iglesia es el modelo perfecto de lo que viene. Oh. Si puede levantar tus manos y permitir que el Espíritu Santo atornille esta palabra en tu corazón, porque cuando el mundo se siente perdido no debe de buscar las predicciones, no debiera de ver qué es lo que dice la química, la física o la astrofísica, no, debieran ver a la iglesia y la iglesia ser un modelo de cómo vive una familia según el Señor, de cómo se vive una economía según el Señor, de cómo vive la política según el Señor, de cómo vive el arte según el Señor, de cómo vive el deporte según el Señor, de cómo se modelan comunidades enteras que pueden vivir en justicia, en paz y en gozo. Y entonces decir, señores, este es el modelo que queremos, este es el modelo que funciona, hacia eso vamos. La iglesia no puede ser un centro de contiendas, sino un modelo donde el mundo pueda decir, señores, es posible que haya familias funcionales sirviendo a Dios. Es posible que padres amen a sus hijos y hijos amen a sus padres. Es posible caminar sin deuda. Es posible caminar pidiendo perdón. Es posible caminar amando. La iglesia del primer siglo, pero voy a ir un poquito más, la del segundo siglo. La del segundo siglo era admirada por su manera de andar. Cuando usted lee todos los padres de la iglesia o los discípulos de los apóstoles, la segunda generación, no hablo de la tercera, la segunda generación, hay testimonios históricos que registran lo que la gente, no lo que ellos, sino lo que la gente decía. Andan como si nada tienen, aunque tienen todo. Aman como si no fueran dueños de nada, pero como si fuesen dueños de todo. Perdonan como si fuesen dueños de nada y son dueños de todo. El mundo reconocía que ese era el modelo que iba a cambiar las sociedades, que ese era el modelo que iba a transformar las naciones. Claro, pero cuando cambiamos el objeto y comenzamos a nosotros definir el evangelio, comenzamos a perder el rumbo, de tal manera que no había separación entre lo que era el mundo y lo que era la iglesia, porque la misma corrupción que estaba afuera estaba adentro. Pero puede levantar sus manos y quiero que esta palabra sirva de inspiración y de consolación al mismo tiempo, pero eso está cambiando. Está cambiando porque se están levantando comunidades, se están levantando casas, se están levantando familias, de congregaciones alrededor de toda la tierra. Esto no es exclusivo de una administración, esto es exclusivo de todos los que están escuchando la voz de Dios, a modelar un modelo que funcione, que sirva para que el mundo entienda hacia dónde estamos yendo. Estamos yendo hacia la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, a donde las ciudades, los pueblos, las provincias, las naciones volverán a ver a la iglesia del Señor, no solo predicando un mensaje los domingos, sino viviendo de lunes a sábado un modelo de vida que funcione. La historia no queda en manos de Satanás. La historia está en las manos de Dios. Y yo sé que esto es una verdad fácil de asimilar en nuestra mente. Pero frente a todos los acontecimientos que estamos viendo, a veces nuestra mente tiembla y somos tentados a retroceder. No, bueno, pero ¿será tan así? Bastan los registros, no solo en la historia, aunque los hay en abundancia. Bastan los registros en las Escrituras para mostrar que cuando los fundamentos eran destruidos, cuando sobre lo que las naciones se apoyaban era destruido, el Señor seguía sentado en su santo templo. Salmos capítulo 11, verso 3 y verso 4. Esta es desde mi perspectiva, estos 5 puntos, es como el Evangelio define a la iglesia. Claro, hay muchos más, pero hacia donde quiero ir en esta mañana necesitaba poner este marco.
La pregunta que nos hacemos, según lo que Pablo dice, y vuelve conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 9, verso 23. 1 Corintios capítulo 9, verso 23. Y esto hago. ¿Cuál es el motor de lo que hacemos? ¿Cuál es el sentido de estar reunidos hoy aquí? ¿Cuál es el sentido de lo que vamos a realizar como cuerpo este mediodía? ¿Cuál es el sentido de cada encuentro, de cada convocatoria? ¿Cuál es el sentido de ser parte de una congregación? ¿Cuál es el sentido de ser parte de una casa? ¿Cuál es el sentido de viajar centenares de kilómetros como muchos de ustedes lo han hecho? Por esta causa. Y esto hago por causa del Evangelio. Y esto hago. ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el motivo que en medio de una generación perversa y corrupta, que no es la del siglo XXI, Jesús ya se enfrentaba a esto? El mundo en el que nosotros vivimos, queridos hermanos, no es diferente al mundo en que los apóstoles vivían. Ellos enfrentaban el mismo sistema. Gracias. Que Dios la recompense con más agua. Bueno, no tanta agua porque hoy llovió demasiado. Pero por esta causa. Si podemos volver a poner el verso 23, por favor. Y esto hago. ¿Por qué amamos como amamos? ¿Por qué perdonamos como perdonamos? ¿Por qué somos llamados a vivir como debemos ser llamados, como somos llamados a vivir? Por causa del Evangelio. Pero no solo por causa del Evangelio. Si eso terminara ahí, es una cosa. Listo, el Evangelio se anunció, ya está. No, mira el verso, lo que viene después de la coma. Para hacerme copartícipe de él. Leímos la NBI, para hacerme participante de sus frutos. La profeta Cecilia nos hablaba esta mañana del gozo, de la fiesta, que es participar de los frutos. Y yo sé, y tengo esta convicción en mi espíritu y la someto a que sea juzgada, pero yo sé que Rosario será una primicia de todo lo que vamos a vivir en nuestras ciudades y de todo lo que vamos a vivir en nuestra geografía. No estamos aquí inocentemente, no estamos aquí para orar y pedir que Dios si quiere haga algo. Estamos convencidos, hermanos, por una convicción en el Espíritu, de que Rosario será una primicia de muchas ciudades que experimentarán la llenura del Espíritu Santo, de muchas ciudades que experimentarán su propio Pentecostés, en el cual todo alrededor será conmovido. Hay un versículo que no quiero entrar ahí, pero se me viene a la mente, que es cuando Pablo dice, nosotros somos la primicia. Rosario es la primicia. Rosario es la primicia de lo que vamos a ver en tu barrio. Rosario es la primicia de lo que vamos a ver en tu ciudad. Rosario es primicia de lo que vamos a ver en Bolivia, de lo que vamos a ver en México, de lo que vamos a ver en lo que administramos. Porque no vamos a hacer algo solo por causa del Evangelio, sino que vamos a participar de su fruto. La pregunta es, y con esto vamos cerrando, son 3 puntos más nomás. ¿Cómo participamos nosotros del Evangelio y de la misión? ¿Cuál es la parte en esta causa? Porque Pablo dice, y todo esto hago. Bueno, ¿qué es ese todo esto? ¿Qué es ese todo esto que nosotros hoy, en el año 2022, estamos llamados a hacer? Por lo menos 3 cosas que quiero dejarles en el corazón en esta mañana. ¿Cómo participamos nosotros del Evangelio y de la misión? Número 1, participamos al proclamar el reino del Padre. Participamos al proclamar el reino del Padre. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Jesús vino a Galilea anunciando la buena nueva de Dios y diciendo, el tiempo
se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesús vino a Galilea anunciando la buena nueva de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Esta expresión, solo esta expresión, es tremenda. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el anuncio de esta buena nueva. El anuncio se refiere al reino de Dios, del Dios que es creador, que es sustentador y que es consumador de todo lo que Él hace. No estamos hablando de un sector de los asuntos humanos. No estamos reduciendo el reino de Dios solamente a asuntos humanos. No estamos hablando solamente de una parte de todo el tejido de la historia mundial, no. Estamos hablando del reino de Dios y de su soberanía sobre todo lo que es. Todo lo que es está bajo la soberanía de Dios. Todo lo que es. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él es el autor de todo lo que se ve. Por lo tanto, como Él es el autor de todo lo que se ve, todo lo que se ve responde a Él. Oh. Todo lo que es responde a Él. Y por lo tanto estamos hablando del origen, del significado, del fin, de la totalidad de la historia humana y de la historia del universo. No se trata de un anuncio para calmar una perturbación local y temporal en la corriente de los acontecimientos cósmicos, sino que se trata de la fuente y de la finalidad del cosmos. Él todo lo creó para sí. No hay un mundo aparte de lo que Dios ha creado. El mundo que Dios creó, lo creó para sí. El efecto del pecado fue haber producido separación en lo que Dios había creado para Él. Por lo tanto, nuestro anuncio es anunciarle al mundo que esa distancia se ha acortado y que lo que es del Creador. Por ende, no estamos aquí en Rosario para que algo en la iglesia cambie. No estamos aquí en Rosario pensando que a partir de estos días vamos a ver más gente en las iglesias. Sí, está perfecto, pero estamos aquí para mucho más que eso. Estamos aquí para notificarle a todo lo que es, que se salió del diseño del Creador, que tiene que volver otra vez a conectarse con lo que Él es. Estamos aquí y este es el anuncio cada día en nuestras vidas, cada día en nuestra familia, cada día en nuestras congregaciones, que todo lo que se ha desligado de Él tiene que volver a ser ligado, tiene que volver a ser hecho uno. Pero Él... Avancemos. El reino de Dios es su reino sobre todas las cosas. El Hijo amado en quien el Padre se complace, el elegido, el amado, viene a anunciar que el tan esperado reino de Dios se ha acercado. Y el problema de Israel, que lo vemos en Hechos capítulo 1, verso 6, es que no entendió que el reino era sobre todo. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús dice, yo no les estoy hablando del reino de Israel, les estoy hablando del reino de Dios, que incluye Israel, pero que incluye toda la creación y que incluye todo lo creado también. La tentación sigue vigente hoy en nuestros días. Señor, ¿solo lo hará con nosotros? No, es con todo. Es que todo vuelva a ser ligado a Él, de que todo vuelva a ser unido a Él, de que todo vuelva a ser reconciliado con Él. Voy a usar una palabra que se dijo ayer, permiso, apóstol. Técnicamente, esta es la verdad, el mundo fue reconciliado. En nuestra gestión, nosotros fuimos llamados a hacerle saber al mundo que fue reconciliado. ¿Qué significa el anuncio? El reino de Dios no es un nuevo movimiento en que los interesados pueden alistarse. No es una causa que podría tener éxito o fracasar en la medida del apoyo que tenga. No se mide por popular o no popular.
El anuncio es el gobierno de Dios, es el saber de que Dios, a quien nuestro Señor conoce como Padre y que por causa de su sacrificio nosotros también, es el soberano sobre todos los pueblos y sobre todas las cosas. El anuncio significa que este gobierno ya no es algo remoto que en algún momento vendrá y entonces tendremos paz. No, es el anuncio de una realidad que es inminente. No es un reino alejado en los cielos. Recuerde, por favor, es el reino de los cielos, no es el reino en los cielos. Esa cosmovisión hace la diferencia de cómo gestionamos nuestros días en la tierra. No, yo me voy a ir al reino en los cielos. No es en los cielos, es de los cielos. Y de los cielos se extiende por todo para llenarlo todo. La misión, el evangelio, nuestra tarea, nuestra participación, vista desde este ángulo, es fe en acción. Y cuando la fe se une con la acción, produce una palabra: exactitud, precisión. La exactitud no viene solo por una mejor manera de hablar o por una mejor manera de orar. La exactitud viene cuando a la manera de orar la sumamos con la oración. Es cuando aquella fe que ejercitamos en nuestro espíritu se une a la acción, no cuando lo dejamos de hacer, sino cuando las combinamos. No es más importante la fe que la acción. El poder está en combinarlas las dos. Porque la fe en acción genera precisión. No es lo mismo accionar como a la aventura. Pablo lo va a decir más abajo. No corro como a la aventura, corro con precisión. No hacemos cosas porque hay que hacerlas. No hacemos cosas porque, bueno, las cosas están como están, entonces hay que... No lo hacemos para hacerlo. Lo hacemos porque sumamos fe y acción. Retenga esta palabra porque las próximas dos van a ser claves también. Es la actuación por proclamación a través de todos los acontecimientos de la historia, de la fe que el reino de Dios ha sido establecido. No batallamos para que el reino se establezca, porque eso sería hacer vana la obra de Cristo. Nuestra tarea, nuestra acción, es que ese reino se extienda hasta llenarlo todo. Y cuando hablemos del segundo punto vamos a volver a este aspecto. Y por la fe lo extendemos en la tierra hasta que el reino lo llene todo. Voy a hacer una afirmación que está sujeta a modificación. Él no llenará todo. Él ya llenó su iglesia. Y ahora es su iglesia la que tiene que llenarlo todo. Oh Señor, llena mi ciudad de tu evangelio. Y Dios dice, yo ya lo llené a ustedes. Efesios capítulo 1, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, de aquel que lo llena todo en todo. Cristo en todo y en todos. ¿Cómo es que Él llenará? Él ya nos llenó a nosotros. En la medida en la que nosotros descubrimos esa plenitud, en la medida en la que nosotros nos vaciamos del yo, en la medida en la que nosotros permitimos que la plenitud de Cristo nos absorba, es en la medida en la que todo será lleno. Recuerdo una frase que dijo el apóstol hace 2 o 3 años atrás, que solo podemos llenar en la medida en la que fuimos llenos. Por lo tanto, este reino que está creciendo, este reino que se está propagando, este reino que está avanzando, tiene la finalidad de llenarlo todo. Pero hermanos, no hagamos oraciones irresponsables. Señor, llénalo todo. No, Señor, permítenos descubrir que nos has llenado y haznos asumir la responsabilidad de que de esa plenitud debemos llenarlo todo. Número 2, ¿cómo participamos? Wow, estoy contento. Vamos bien. Número 2. ¿Cómo participamos del evangelio?
al compartir la vida del Hijo. Número 1, proclamar el reino del Padre. Número 2, al compartir la vida del Hijo. El Señor proclamó el reino y envió a sus discípulos a hacer lo mismo. Pero eso no es todo. Su misión no era cuestión de simples palabras, ni tampoco la es la nuestra. Si el Nuevo Testamento hablara solamente de la proclamación del reino, no habría nada para justificar el adjetivo nuevo. Porque Juan el Bautista y los profetas también proclamaron el reino. Lo que ellos no tenían era la vida. Si solo fuese proclamar el reino, entonces el Nuevo Testamento no sería nuevo, sería la continuación del Viejo. Porque los profetas y Juan el Bautista también proclamaron el reino. La diferencia está que este aspecto ellos no lo podían realizar, que es compartir la vida. Y no cualquier vida, la vida del Hijo. Por lo tanto, participamos del Evangelio no solo proclamando el reino, participamos del Evangelio compartiendo la vida del Hijo. Por lo tanto, lo que es nuevo es que en el Señor el reino está presente. Ya no es solo una proclamación de algo que vendría, también es una presencia. Está, es real, se puede palpar, se puede tocar, se puede ver. Y usted dice, ¿cómo? Yo no veo una porción geográfica que diga el reino de Dios. No, se puede ver, se puede palpar, se puede tocar en aquellos que han nacido de nuevo y son parte de la iglesia. En el nuevo pacto, no solo estamos tratando con la proclamación del reino, sino también con la presencia del reino. No es solo un anuncio, también es una evidencia. Por lo tanto, la misión es la presencia de Dios y el reino en Cristo. Y no hablo de la presencia de Dios simplemente como una sensación o como una emoción que tenemos en una reunión. Hablo del hecho de que Él se hace real, Él se hace perceptible a lo que nos rodea. Eso nos permite ver que Jesús confió el futuro de su causa al grupo de discípulos, que se entregó completamente a ellos, los admitió en la intimidad de su unión con su Padre, los ató a sí mismo en el compartir de una comida, les permitió ver que después de su muerte esto continuaría y los envió no solo a ser maestros de la verdad, sino los portadores de la gloria que tenía con su Padre. En ellos el reino no solo sería proclamado, en ellos el reino también estaría presente. Por favor, mire al que está a su lado con una sonrisa de esas de oreja a oreja y dígale, no es solo proclamarlo, es hacerlo presente, es hacerlo real. Su muerte y su resurrección nos hace partícipes no solo de proclamar el reino, sino de llevar en nuestros cuerpos su vida. Por lo tanto, por donde vamos, a donde entramos, por donde caminamos, el reino de Dios se hace real, el reino de Dios se hace visible, el reino de Dios se hace tangible. Por todos lados, dijo Pablo, lo mencionábamos al principio, se hace visible, se hace real, se hace tangible, se puede percibir el olor de su conocimiento, porque no es solo una proclamación, es la presencia de que el reino está. Por lo tanto, no venimos a Rosario solo con una proclamación, sino con la presencia de que el reino de Dios está. A esto le llamamos el amor en acción. Estamos edificando en base a un principio trinitario o de Trinidad o de tres. El reino del Padre, la vida del Hijo, la fe, el amor. Así que si se acuerdan los versículos ya sabe lo que viene después. El amor en acción, compartir la vida del Hijo es el amor en acción. Y el amor en acción genera incremento, genera expansión,
genera aumento. Cuando logramos mirar, no solo decir, ay Señor, yo amo mi ciudad, sino accionar en consecuencia al amor que tenemos por nuestra ciudad, es cuando el amor se une con la acción que se produce aumento, que se produce expansión. Habría un ejemplo sencillo de comprender a todos que pudiéramos utilizar, pero lo vamos a dejar para el final. La misión como el amor en acción. Compartir la vida del Hijo es unir amor, acción. Y el resultado del amor y de la acción es la expansión. Decir que alguien se va a expandir sin garantizar que el amor y que la acción de compartir la vida del Hijo de Dios esté, es un acto de irresponsabilidad. Pero unir el amor y en unir la acción genera expansión. Avancemos un poquito más. ¿Cómo participamos del Evangelio? Número 3. Al dar testimonio del Espíritu. Al dar testimonio del Espíritu. Y aquí se junta la esperanza con la acción. Y el resultado de la esperanza y de la acción es mayor velocidad. La esperanza no avergüenza, porque el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza no es pasiva. Pero cuando se une la esperanza y se une la acción, vamos a una mayor velocidad. Ejemplos bíblicos claros. No le miento, tengo 35 registros del Nuevo Testamento que explican esto, pero por tiempo voy a mencionar algunos de ellos. ¿Cómo llega Felipe de Samaria al desierto? Porque cuando se junta la esperanza con la acción, ¿cuál es el testimonio del Espíritu? Hermano, la iglesia del primer siglo, ¿sabe por qué iba rápido? La iglesia del primer siglo iba rápido porque el Espíritu conducía los movimientos. Entonces los márgenes de errores eran mínimos porque era el Espíritu el que dirigía los movimientos. Hay 35, yo encontré 35, tal vez usted encuentre más. Registro en el Nuevo Testamento que dice, y el Espíritu dijo, y el Espíritu dijo, y el Espíritu habló, y el Espíritu los condujo, y por causa del Espíritu entraron, y entraron allá, y fueron acá, y se movieron acá. ¿Y por qué la contundencia era real? Porque la esperanza que produce el Espíritu en nosotros no es una esperanza pasiva. No es una esperanza de, bueno, nos vamos a quedar acá y en algún momento todo va a cambiar. No, porque el testimonio del Espíritu es activo. El ministerio del Espíritu es accionario. Jesús le dijo, esperen en Jerusalén, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y van a tener la fuerza neumática para llegar a los confines de la tierra. Mire, esta es una opinión personal. Usted puede o no puede estar de acuerdo, puede tomarlo o no puede tomarlo. No es doctrina, es una opinión personal. Si el Espíritu Santo no hubiese llegado en el Pentecostés, es muy probable que la misión se hubiese quedado en Jerusalén. Por eso tiene que venir la persecución después. La persecución hace que ellos sean esparcidos. Y tenemos registro, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 11. En el capítulo 11 se le llama cristiano por primera vez a la iglesia en Antioquía, pueblo de gentiles, por causa de que el evangelio había llegado a los gentiles. Pero si eso no hubiese pasado, todos hubiesen quedado contentos en Jerusalén. El culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar. Y todos cantando en el aposento y estamos felices y vino el Espíritu y hablamos en otras lenguas y todo el mundo venía. Recuerde que era la fiesta de Pentecostés. Todo el mundo venía y se asombraban. ¡Wow! Estos hablan nuestro idioma. Trasládelo al siglo XXI. ¡Qué avivamiento! Vamos a ver lo que está pasando en Jerusalén. Pero como el Espíritu Santo gobernaba la iglesia, el Espíritu Santo dijo, señores, no se olviden que esto no es para quedarse acá diciendo, wow, qué hermoso, vino el Espíritu Santo. No, esto es para que vayan a Samaria. No, esto es para que vayan a Judea. Esto es para que vayan a Samaria. Esto es para que vayan a lo último de la tierra. La promesa del Espíritu Santo era la garantía de que la misión no se iba a terminar.
El derramamiento del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo habitando en alguien, no es para que se convierta en un centro donde todo el mundo va. Que el Espíritu Santo se derrame es una fuerza enviadora. Es la fuerza neumática que impulsiona a la iglesia a decir: ¡hey! Vamos, combinen esperanza con acción. Vamos, muévanse. Vamos, hay pueblos no alcanzados. 7,600 que todavía no escucharon. Vamos, avancen, vamos, corran, vamos, muévanse, vamos, vayan. ¿Por qué es tan fácil quedarnos diciendo: wow, qué hermosa reunión tuvimos, wow, qué hermoso alineamiento que tuvimos, wow, qué hermosa escuela en la que participamos, y el Espíritu Santo adentro diciendo: vamos muchachos, muévanse, vamos muchachos, muévanse, vamos muchachos, muévanse? ¿Qué pasó año 2020 con la pandemia? El Espíritu Santo nos recordó: señores, esto es para que vayan. Este sacudimiento es para que ustedes entiendan que esta esperanza tiene que producir acción. La esperanza del Espíritu Santo en nosotros no es una esperanza pasiva. No es una esperanza que dice: ay, bueno, en algún momento todo cambiará. No, no. Es el que nos impulsiona a trastornar el mundo. Es el que nos impulsiona a producir alboroto en las ciudades. Es el que nos impulsiona que cuando hay un enfermo tiene que ser sanado. Que cuando hay un oprimido tiene que ser liberado. Es la fuerza, es la motriz que nos mueve. Yo tuve esta impresión en mi espíritu. Ayer mientras escribía estas notas, Rosario, hablo de Rosario como este encuentro. Es una buena oportunidad para que el Espíritu Santo nos vuelva a recordar. Es nuestro Pentecostés, ¿sabes? Y tuve esta impresión muy fuerte en mi espíritu. Ese es nuestro Pentecostés. Es donde el Espíritu Santo va a decirnos: recuerden, esto no es Jerusalén. Recuerden, esto no es Judea. Recuerden, esto no es Samaria. Recuerden, esto es hasta lo último de la tierra. Y comienza a unirse la esperanza con la acción. Claro, es muy cómodo estar sentado, estar orando, estar cantando y diciendo: Señor, haz lo que tú quieras hacer. No, hay que moverse. Claro, una cosa no sustituye a la otra, porque todos ellos oraban, todos ellos ayunaban, todos ellos ministraban al Señor, pero en movimiento. Pero en movimiento. No estaban sentados a ver que de repente el Señor venga y se los lleve a todos. No, estaban moviéndose, estaban avanzando, estaban extendiendo, estaban anunciando. Claro, por eso nosotros decimos muchas veces: hay que volver a la iglesia del libro de los Hechos. No, hay que volver a la dependencia del Espíritu. Porque si el Espíritu gobierna la iglesia, el Espíritu la conduce, el Espíritu la mueve, el Espíritu la lleva, el Espíritu abre puertas, el Espíritu convence gobernadores, el Espíritu convence. Mira, hermano, faltarían los días para contar testimonio de lo que estamos viendo en el Chaco. Y ahora ya no solo vos el que respira Chaco, habla Chaco, vive Chaco. Y acá hay 14 hermanos que viajaron en enero. Y cada uno puede contarle lo mismo. Yo lo agarré de última en pero ellos pueden contarle lo mismo. Entraba y las puertas están abiertas, entre. Entraba, las puertas están abiertas, entre. El director de culto, las puertas están abiertas, entre. El presidente del consejo que no se trata con el otro presidente, las puertas están abiertas. El otro presidente, las puertas están abiertas. Y nos vamos con un proyecto punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, porque los presenta el apóstol. Pero el Espíritu que guía, el Espíritu que conduce, el Espíritu que mueve, es el Espíritu que respalda. Hermanos, si nosotros tuviéramos que convencer a esos tigres de la Malasia, que muchos de ellos no se hablan hace años el uno con el otro, o se miran como por arriba, de que esto es de Dios, no llegamos a julio, pero a julio del 2028. Pero cada uno de ellos, cada uno de los que administran, cada uno de los que representan, sí, eso es de Dios, sí, eso es de Dios, sí, eso es de Dios, Dios nos viene hablando de eso, sí, Dios nos viene. Entonces el Espíritu va convenciendo, el Espíritu va testificando. Uno de ellos, el pastor Lito, no me acuerdo quién, vos después de última tirame el nombre, pero uno de ellos dijo: Dios nos viene hablando hace años que algo así vendría para el Chaco. Pero si nosotros tuviéramos que andar con el panfleto, que no lo tenemos, si tuviéramos que andar con el panfleto, es probable que nadie compre, porque se hacen eventos, porque hay movimiento, porque Dios está trabajando en Chaco, porque hay movimiento de Dios en Chaco. Pero esto no se vio, es lo que dicen los locales, esto no se vio. ¿Pero por qué? Porque cuando el Espíritu Santo encuentra una iglesia que combina esperanza con acción,
Oh, el movimiento es imparable. Vamos a ver la entrada a ciudades que nunca antes habíamos visto. Vamos a ver la entrada a pueblos que nunca habíamos visto. Vamos a ver congregaciones nacer en tierras que parecían que eran estériles y parecían que no fructificaban, por una sencilla razón. Si el Espíritu Santo dice, apártenme a fulano y a mengano para la obra del ministerio, va a producirse una revolución por una sencilla razón. Lo dijo el Espíritu. Y si lo dijo el Espíritu y nosotros combinamos la fe, el amor y la acción, entonces ahí tendremos ciudades transformadas. Y no será por nuestra intención. No será porque nos sentemos a ver cómo se hace. No, será porque el Espíritu lo combinó. Conclusión. No sé si Gaby me puede acompañar, por fin. Conclusión. Propagación del Padre, del reino del Padre. Compartir la vida del Hijo. Dar testimonio del Espíritu Santo. Fe, amor y esperanza. Exactitud, expansión y velocidad. Vamos a ver. Exactitud en nuestras ciudades. No solo en la manera de presentar el Evangelio, en la acción. Hace unos días el Señor viene incomodándome con esta palabra. Si nuestra oración es exacta, todo tiene que conmoverse. Las cárceles volverán a temblar. Las prisiones se volverán a abrir. Y dos hermanitos cantando salmos e himnos, cantando cánticos espirituales en una prisión, pueden provocar un sacudimiento que traiga salvación a la región. Se tiene que combinar la exactitud, y yo creo que lo vamos a lograr por la ayuda del Espíritu Santo, combinar la exactitud de la presentación del Evangelio con la exactitud de la acción. Vamos a hacer oraciones efectivas. Vamos a hacer oraciones eficaces. No vamos a andar tiroteando para todos lados a ver a qué le pegamos. Y en el medio de uno cae. No. Vamos a dar en el blanco. Vamos a ser certeros. Porque tenemos la exactitud por medio del Espíritu Santo. La exactitud del lenguaje y la exactitud de la acción. Número 2. Combinar el amor con la acción. Dar de aquello que hemos recibido. Dar la vida de su Hijo. Amor en acción. Y número 3, testimonio del Espíritu. No quiero moverme sin que el Espíritu testifique. Hay una frase que nuestro apóstol usa que para mí tiene que ser puesta en un mural, pero no en un mural como para adorar la frase, sino para recordar cuál es el principio que gobierna nuestra casa. Si el Espíritu te da testimonio. Vamos a viajar, si el Espíritu te da testimonio. Si no te da, no hay problema, no nos vamos a ofender, no nos vamos a enojar, no vas a pasar a la lista negra, no vamos a tachar tu nombre del libro de la vida, pero no lo hagas si no te da. Porque ¿cómo le decís a Pablo que la puerta grande y eficaz eran golpes si el Espíritu Santo no le testificó que era grande y eficaz? Ah, no, el apóstol me mandó acá y mira, me molieron a palo. No, pero si el Espíritu te testificó, yo que vos no me enojaría con el Espíritu. Si volvemos a la dependencia del Espíritu. Esta expresión, y les dio mandamientos por el Espíritu Santo, para ellos no eran sugerencias. Para ellos eran órdenes, porque era la palabra con el testimonio del Espíritu. Y cuando se combina, no quiero una esperanza pasiva. No quiero sentarme a ver cómo todo el mundo se destruye y cómo todo el mundo que Dios amó se echa a perder. Mientras nosotros estamos sentados mirándonos la cara esperando que algo pase. Es maravilloso tener esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Pero es poderoso cuando sumamos esperanza con acción. Y entonces comenzaremos a ver centros de narcotráfico cerrarse, prostíbulos cerrarse,
Comenzaremos a ver prisiones vaciarse. Comenzaremos a ver ciudades, familias siendo transformadas. Comenzaremos a ver orfanatos para cerrarse porque los cristianos están adoptando a todo el mundo. Comenzaremos a ver que el reino de Dios está y está creciendo. Y que no tenemos una esperanza vacía como llanto de comadre en desgracia o como consuelo de tonto. No, tenemos una esperanza que nos lleva a andar. Tenemos una esperanza que nos hace levantarnos a la mañana pensando: Señor, no puedo cerrar mis ojos esta noche hasta que alguien no haya escuchado tu nombre. No puedo cerrar mis ojos esta noche hasta no pensar qué vamos a hacer por este barrio, qué vamos a hacer por esta ciudad, qué vamos a hacer por este orfanato, qué vamos a hacer por este centro, qué vamos a hacer por este hogar. No puedo cerrar mis ojos hasta pensar cómo vamos a fusionar la esperanza con la acción. Póngase de pie, por favor. Porque si el Espíritu Santo te trajo en esta jornada, si Él testificó en tu corazón, si fuiste fiel a la palabra a la convocatoria de los apóstoles, si fuiste fiel, gracias, si fuiste fiel a la dirección de tus pastores, si fuiste fiel al testimonio del Espíritu a estar aquí hoy, no puede quedar en un buen resumen del Congreso que estuvo bueno el alineamiento, no. Nuestro Pentecostés, el Pentecostés divino, esta palabra que dio la profeta, la celebración divina. Ustedes saben que el Pentecostés no era una reunión como la que nosotros celebramos hoy, 2000 años después, donde se juntan todas las iglesias y celebran. No era un memorial, era una fiesta en la que Dios había convocado. Por eso la palabra que dijiste al principio me golpeó tanto. Era una fiesta que Dios había convocado, que tenía un anuncio, que tenía una promesa. Y la iglesia cobra ignición. Yo no creo que la iglesia nace en Pentecostés. Yo creo que la iglesia nace en la cruz con Cristo cuando se abre el costado. Pero sí creo que la iglesia cobra ignición, cobra fuerza, cobra envío, cobra movimiento, cobra acción en el Pentecostés. Y yo, apóstol, con su permiso, quiero dejar esta palabra sobre nuestra casa. Si combinamos la proclamación del Padre, si combinamos la fe con la acción, vamos a ver mayor exactitud. La exactitud que tuvimos hasta ahora no es comparable a la que vamos a tener. Y por favor, no hablo de una exactitud en la manera de hablar. Hablo de la exactitud en lo certero, en lo preciso. Los márgenes de error van a bajar, porque vamos a combinar la fe con la acción. Si combinamos el amor con la acción, vamos a ver incremento, expansión. Y si combinamos la esperanza con la acción, vamos a ver mayor velocidad. Puedes levantar tus manos y si eres pastor y estás aquí y perteneces a nuestra administración, por favor, absorbe lo más que puedas en tu espíritu esta palabra. Exactitud, expansión, mayor velocidad, fe en acción, amor en acción, esperanza en acción. Oh Señor, adora al Señor allí donde estás. Adora al Señor allí donde estás. Adora al Señor allí donde estás. Adora al Señor allí. Señor, que no salga nadie en esta jornada sin ser completamente lleno de tu Espíritu. Aún los que están en sus casas, aún los que están en sus congregaciones reunidos en Venezuela, en México, en Croacia, en España, en Venezuela.
Aún los que están en Guatemala, aún los que están en Paraguay, los que están en Brasil, los que están en Chile, los que están en Bolivia, los que estamos aquí, que no salga nadie de este lugar. Y tal vez tus nuevas lenguas no sean la glosalia nueva. Tal vez las nuevas lenguas sean una nueva asignación. Tal vez las nuevas lenguas sean un nuevo proyecto. Tal vez las nuevas lenguas sean un nuevo lugar al que entrar. Tal vez sean una nueva institución educativa, una nueva institución de orfanato, una nueva institución social que fomentar, una nueva canción, una nueva moda, un nuevo diseño, un nuevo deporte. Tal vez algo surja de estar aquí. Pero no saldremos de este lugar sin estar dispuestos a cumplir la misión a la que hemos sido llamados. Vamos, si puedes, levanta tus manos y adora al Señor. Yo ya terminé. Adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Ministrando estos al Señor. Que no haya nadie en este precioso auditorio que no esté con una actitud de ministrar al Señor. Mayor exactitud, mayor expansión, mayor velocidad, mayor exactitud, mayor precisión, mayor velocidad, mayor velocidad, mayor velocidad, mayor velocidad. Oh, Señor. Oh, Señor. Mayor exactitud, mayor incremento, mayor velocidad. Oh. Porque ¿quién es sino solo el Señor? ¿Qué roca fuerte hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mis caminos, quien me hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceniste de fuerza para las peleas. ¿Quién hay sino como Jehová el Señor? Que nos hace más precisos, que nos expande y que nos da mayor velocidad. Adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor.